ya en esta semana estamos o debemos de concluir nuestros avances de la semana 2. Ojo, vamos marcando esta pauta con el cronograma precisamente por esto, porque si mi asesor no me da información, si la recolección de información lleva un poquito más de tiempo por alguna otra situación, todas estas situaciones las tenemos que prever, porque al final de cuentas, al terminar nuestras 12 semanas de trabajo, debemos de tener listo nuestro proyecto, porque todavía después de nuestro proyecto vamos a generar nuestra presentación para poder hacer la disertación frente a nuestros sinodales. Entonces, debe de quedarnos espacio en tiempo para poder trabajar estos contenidos extras. Entonces, vamos trabajando de esta manera, tratemos de cumplir con las fechas y los momentos para que no se nos haga complicado el trabajar toda esta información. ¿Qué es lo que tenemos para la sesión 6? Estoy aquí. Tareas. Tenemos... Muy bien. Tenemos en clínica jurídica que vamos a trabajar con que acabamos de trabajar con el con qué. El con qué no es otra cosa más que determinar qué herramientas son con las que voy a estar trabajando. Para la semana 6 vamos a seguir trabajando, vuelvo a repetir, en esta fase 2, pero ya vamos a pasar de la propuesta de la litis. Ya vamos a dejar de utilizar estos elementos o estas herramientas que la litis nos proporciona. ¿Sí? Estoy tratando de hacer tiempo para que se conecten los demás, porque si no voy a repetir lo mismo. Así que voy a compartirles pantalla. Oiga, maestro. Sí, dígame. Aún no le han dicho nada referente a lo de la exposición, si va a ser virtual, si vamos a tener que ir a la escuela o algo así. Pues hasta el momento virtual. Hasta el momento virtual. Okay. Si algo cambiara en el transcurso de estas semanas, pues ya nos pondríamos de acuerdo. Pero hasta el momento será a través de esta misma herramienta. Pues por las condiciones que sigue presentando el sistema de salud, o los requisitos que nos sigue representando el sistema de salud, no sé si es imposible hacerla de otra manera. Entonces, si algo cambiara, yo se los avisaría mínimo una semana antes, mínimo, pero yo creo que si esto cambiara presencial, lo sabríamos con mucho más tiempo de antelación, ¿no? Pero mínimo una semana antes tendríamos como la información exacta. Ahorita todo lo tenemos que planificar de manera virtual. Ok, ¿Va? muy bien, gracias. No, de nada, gracias a usted por preguntar. Bueno, estamos viendo aquí el proyecto de clínica jurídica. ¿Sí lo ven? Sí. Perfecto. Este proyecto de clínica jurídica, recordemos, tiene una primera fase de diseño que es idéntica para ambos proyectos. Esta fase de diseño debe de estar ya culminada. Y tenemos ahora la fase de desarrollo. En este caso nosotros nos encontramos en la formulación o en la propuesta de la litis.
¿sí? La formulación o la propuesta de la litis no es otra cosa más que, como decíamos, establecer cómo vamos a ir recorriendo el camino entre la acción y la resistencia. Es decir, la acción es solicitud de divorcio y la resistencia es yo no me quiero divorciar. Entonces, eso es la litis como tal. ¿Qué pasa si decíamos, si no la tengo? Porque mi proyecto va enfocado en una compraventa. Bueno, la litis es el conflicto que pueda presentar la compraventa, la definición de la estructura de la compraventa. Recordemos que la compraventa puede revestir infinidad de, bueno, no infinidad, porque está definido, pero puede representarse a través de ciertas modalidades. Entonces, a lo mejor es una compraventa a plazos, o sea, de tracto sucesivo, a lo mejor es una compraventa instantánea, a lo mejor es una compraventa marcada con un contrato de hipoteca, a lo mejor es una compraventa con garantía, a lo mejor, etcétera. Entonces, eso sería tu litis, el poder determinar que esa compraventa representa un conflicto de esas características y que por lo tanto se está sustentando con alguna otra herramienta o alguna otra figura jurídica. ¿Vale? Eso es nuestra formulación. Ahora, para la siguiente semana, vamos a brincarnos ya a finalizar nuestra fase 2. Si se dan cuenta, nuestra fase 2 se comprende solamente de formular la litis y de narrar los casos. ¿Cómo vamos a narrar el caso? Bueno, la narración es cuando nosotros, por ejemplo, tomamos un cuento y en ese cuento vemos cómo nos empiezan a explicar que la princesa vivía en el castillo y que llega el príncipe y la salva y tal, pues eso es una narración. El método narrativo es indicar de principio a fin cuáles son los elementos de los que consta aquella circunstancia que tú te encuentras describiendo, los acontecimientos, la estructura, el contexto. Entonces la narración de casos realmente es, si tienes un expediente o una carpeta, es todo lo que está en esa carpeta, pero narrado. O sea, no me lo vas a copiar y pegar, sino que vas a decir, en fecha fulanita de tal, la persona fulanita de tal presentó ante el juzgado primero de lo familiar demanda de divorcio en la que a través de su representante legal o su abogado fulanito de tal, fundado en el artículo, y eso, todo eso está en la demanda, fundado en el artículo fulanito de tal, solicitó la acción de tal y tal y tal y tal y tal, y toda esa información, absolutamente toda esa información está en tu demanda. Todavía después de eso terminas diciendo que cuáles son los hechos que se narraron ahí, cuáles son las circunstancias, en qué derechos te basas, qué le estás pidiendo al juez. Terminas de narrar lo que pasa en la demanda y dices, y se contestó, y luego pones en fecha fulanita de tal, el demandado de nombre fulanito de tal, a través de sus abogados fulanito y fulanito y fulanito, utilizando como base fundamental las leyes o la norma encontrada en el artículo fulanito de tal del Código Familiar del Código Civil o el Código de Familia para el Estado de Sonora, ¿sí? O pusieron las siguientes excepciones y vas a copiar lo que está en la contestación de demanda. Si tu expediente va más avanzado, entonces vas a tener pruebas, alegatos, a lo mejor hasta sentencia. Todo eso es narrar el caso. Si estoy en una carpeta de investigación es lo mismo. Lo que está ahí lo voy a narrar. En fecha fulanita de tal, tal persona se presentó ante la agencia del Ministerio Público indicando que había tal ocurrido tal situación en la que se había visto envuelto y por lo tanto notó que no se encontraba su televisor y vas a empezar a narrar lo que está en la denuncia o en la querella. Y si todavía aparte de eso hay declaraciones porque llevaron al presunto responsable o porque la persona hizo una ampliación de declaración, etcétera, pues vas a tener más información que narrar. Todo eso es la narración del caso. Si mi caso es una compraventa notarial, pues también voy a tener la compraventa, una carpeta en la que me va a explicar lo que pasó y voy a hacer lo mismo en fecha fulanita de tal, tal persona o tal persona se presentaron ante el notario número tal para llevar a cabo la realización de, ante esta situación, previamente en las oficinas de la notaría se había establecido ciertos requisitos que las personas tenían que presentar, entre los cuales me permite, y van a poner ustedes toda la información que está en la carpeta y todo lo que esté establecido que es necesario para llevar a cabo la compraventa ante el notario. Jonathan, si checa ahí lo que le mandé,
vamos a poder trabajar de manera muy específica con su proyecto, a menos que usted me indique otra cosa, pero creo que su proyecto va más enfocado a la idea de la innovación que a un análisis de una clínica jurídica específico. Pero ya me explicará usted más al ratito por correo para que me diga, ya que lea sus revisiones, para podernos enfocar un poquito más en contenidos. Entonces, escuche esto para ver si nos vamos a ir por este camino, para que entienda cómo es que vamos con la narración de caso. La narración de caso, entonces, es sumamente sencilla y va a tener mucho que ver con que ustedes puedan darle simple y sencillamente una fluidez al contenido, o sea, que ustedes puedan llevar la información y que la puedan trabajar sin que eso implique algún problema como tal. Entonces, sí que es importante que ustedes se pongan a trabajar leyendo lo que tienen por caso o por clínica. De casos o clínicas tengo, no sé si 1 o 2 nada más de proyectos que me han enviado y que he podido leer, y creo que son los que me faltan de enviar de revisión. Los demás no tengo en el correo los avances para podérselos regresar. Les voy a pedir de favor, porque estamos próximos a la primera evaluación, que me hagan llegar esa información, que me hagan llegar la información para poderles revisar y para tener un sustento para su calificación. Entonces, importantísimo que me envíen algo de avances, por lo menos la fase 1, que es la que se supone que ya deberíamos de tener. Ahora, hasta ahí es la narración de caso. ¿Tienen alguna pregunta con esto en específico? Porque ahorita me voy a ir como a cuestiones para ver si nos alcanzan los minutos para ver detalles. Pero en esto, narración de casos, ¿alguna pregunta? Bueno, yo, maestro, le mandé como antecedentes en la primera fase de definición, Sí, pero voy a manejar un caso de intestamentario y un testamento que me dieron. ok. Esto sería parte de la segunda parte en la narración, lo quería meter. En la litis puse definiciones y otro tipo de cosas para que me fuera conforme a la información que tenía. Muy bien, está bien. Entonces, ya que cheque la revisión, ahí vamos a modificar esto, porque yo le mandé con esta idea de innovación. Vale, pero en narración de casos, ¿alguna pregunta? No, no. No, no vamos a narrar, vamos a escribir nada más. Muy bien, entonces, si no tenemos pregunta con narración de caso, Jorge Alberto Bajeca, ¿cómo vamos? Anda por acá. Bueno, ahorita volvemos. Miguel Ángel Flores, ¿cómo vamos? Juan Ortiz, ¿qué onda? ¿Cómo va? Muy bien, maestro, estoy con la narración de casos. Según yo Ok, he subido lo anterior ya, ¿no? sí, al correo me ha mandado su trabajo, Juan. Ah, correo no, maestro, se lo he enviado directa a plataforma. Vale, sí, es que ahí es donde lo he checado, pero ocupo que me lo envíe a correo para poderle reenviar la revisión, porfa. Ah, bueno, ahí se lo mando, maestro. Sí, ahí le voy a agradecer mucho. saluzjavier@gmail.com, que es el correo, para poderte a vuelta de correo, o sea, reenviártelo. Si me lo envías, lo reviso, porque lo que me falte lo tengo que terminar hoy. Muy Vale, bien, aquí lo reenvío muy ahorita bien. ya. Gracias, Juan. Sí, profe, Miguel, ¿me mencionó? claro que sí. ¿Cómo vamos? Pues, mira, permítame, es que tengo, en la semana terminé, le mandé el avance del con qué, se le mandé el correo. Voy ahí y pues estoy a la espera de ver cómo iniciar el cómo. Vale. Como le comenté, también subí por equivocación a la actividad presencial 4, subí una actividad que no era, entonces nada más la tengo subida a Drive. No sé, eso es lo Sí, que... no te preocupes por eso. No sé si ya te envié revisión, Miguel, porque no me suena.
Sí, pues se lo mandé el martes, le mandé el con qué el martes. Ok. Y pues, de hecho, pues, acabo de checar que ven que cierra el 24. No sé si en el transcurso ahí ya me va a enviar la retroalimentación. No sé. Sí, hoy te la envío, porque hoy tiene que quedar para que tengan ya revisión hecha. Entonces, para que se esté pendiente. Y también subí lo que es el anexo 2, pero me surgió una duda ahí en el anexo 2. En la parte Dígame. donde tenemos que poner el cronograma, se ponen todas las actividades y donde ponen la fecha, se pone cada fecha a entregar de cada actividad. Sí, según tú la hayas programado tú. Ok. Esa era mi duda. Pues Sí. todo, así es como... Vale, muy bien. Le agradezco, Miguel. Jesús Omar. ¿Cómo vamos? Profe, bien, estoy trabajando con lo de la fase 2. Le subí hace unas semanas lo de la fase 1, pero no sabía que se lo tenía que enviar al correo. Sí, hay que enviarlo al O sea, lo correo. subí a plataforma. Sí. O sea, sí estoy al tanto de lo que me han subido y tal. Por eso pregunto qué vamos, o sea, como qué más hemos adelantado. Hay que enviarme a correo, porfa, lo que tengan, porque en la les explico. Lo que pasa es que en la plataforma anexarles documentos la hace más pesada. Entonces, como cada semana les voy a estar devolviendo lo que tenga de revisión, es mucho más sencillo si me lo hacen llegar a correo y yo se los reenvío a correo. Para que lo tengan a mano para poder hacer anotaciones y esto. Si no, en la plataforma lo más sencillo es en la retroalimentación poner los detalles, pero ahí ya no me permite subrayarles en el trabajo, ponerle las notitas y tal para que puedan tener las áreas de mejora. Entonces por eso lo suban a correo para poderlo revisar, para poderles enviar revisiones. ¿Vale? Ajá. Pues yo creo que para el viernes le envío la fase 2 terminada. Si pues lo necesita, no sé, para el jueves o algo, pues ahí me acomodo. Sí. Lo que tengas ahorita me lo puedes enviar a correo y ya lo que adelantes me lo envías en cuanto lo tengas adelantado para ir trabajando sobre lo que vas marchando. Ok. Vale, para que me lo envíes hoy, porfa. Sí, gracias. Muchas gracias. Karen, ¿cómo vamos, Karen? Voy un poco atrasadita, pero pienso enviarle entre hoy y mañana. Muy bien, perfecto. Ya sabes, ¿no? Hay que subir en plataforma y enviar a correo para poderte reenviar corrección. Vale. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Guadalupe, Celeste Guadalupe. ¿Anda por acá? Sí, profe, aquí ando. ¿Cómo vamos, Celeste? Vamos avanzando. Ya le mandé la fase, bueno, no se la mandé al correo, la subí a plataforma. Sí. Estoy ahorita anexando el anexo 2 en la sesión 4. Muy bien. Estoy iniciando la fase 2. Perfecto, excelente. Del proyecto. Envíeme lo que tenga trabajado igual que sus compañeros a correo, porfa, para tratar de revisárselo hoy y hacerle y regresárselo a correo. Perfecto, ¿va? Sí, ahorita se lo mando. Muy bien, le agradezco. Y por acá me falta Cassandra. Buen día. Pues la verdad apenas ayer conseguí el expediente porque pues ya no voy a estar en el mismo lugar, voy a estar en otro despacho con otro abogado y pues apenas ayer lo conseguí y pues ya a partir yo creo que del lunes ya voy a tener la primera parte porque pues también tengo otras y pues así. Bueno, muy bien. Acuérdense, chicos, le agradezco, Cassandra. Recuerden para todos en general que tenemos un cronograma de actividades deseado. Quiere decir que tampoco soy como tan inflexible de entender este tipo de cosas, ¿no? O sea, no todo depende de nosotros, a lo mejor la empresa, el lugar en donde estamos, el despacho, a lo mejor el titular no nos ha como soltado tanta información y eso obviamente nos va a complicar toda la actividad. Entonces yo entiendo eso, pero tenemos que ir avanzando, eso nos obliga a trabajar sobre marchas forzadas porque tenemos un límite, o sea, tenemos 12 semanas para trabajar y punto. Esas 12 semanas son las que vamos a necesitar para poder generar nuestro proyecto. Entonces, importante
que aunque nos atrasen cuestiones que no estén en nuestras manos, tratemos de avanzar aquello que sí para aligerar las cargas. Entonces, para todos en general, ¿no? Que vayamos checando como estas cuestiones. Ahora me voy con Raúl. Raúl Jaciel anda por acá. Sí, profe, aquí andamos. ¿Qué onda? Creo que ya le envié a usted, sí, su revisión por correo. Sí, al recibirla por correo la fase 1, ahí lo estaba checando, nomás que sobre la fase 2 nada más me falta lo que es el presupuesto. El día de antier, bueno, desde por ahí más o menos, le dije a mi jefe, pues le solicité si me podía dar un presupuesto y te ha bateado. Y sí, pues ayer le recordé y me dijo, se me olvidó, pero pues me dijo que ahora en la tarde me lo iba a enviar. Sí, pasa y se entiende, pues, o sea, pues también la empresa tiene como otros objetivos y hay que buscar la manera de que la información, o de que podamos llegar a la información, inclusive a pesar de este tipo de situaciones, pero excelente, muy bien. En cuanto lo tenga... De hecho, me mandó el número del ingeniero para hablar con él y sí, ya le marqué y ya estoy en contacto con él. Perfecto, muy bien, muy bien. Hay que checar la revisión, ahí les puse notas, les puse información que les puede servir para mejorar el proyecto. No recuerdo si con usted hubo un problema ahí bueno, no estoy seguro, pero creo que fue con usted, un problema con los currículums, que al pasarse se pasaron como desfasados y esto, entonces hay que reorganizar información. Puede ser que haya sido con usted ahí para que lo cheque eso nada más y reorganizar esa información. Entonces, muchísimas gracias. ¿Cómo? Sí, o sea que lo pones o lo marcas, lo copias y lo pegas, y cuando lo copias y lo pegas, como está hecho con cuadros y esto, la información se mueve. Entonces quedan renglones desacomodados y no se entiende la información. Entonces, como no tengo el documento original, no sé cómo está organizado. Vuelvo a repetir, creo que fue con usted, así que ya usted me dirá si sí o si no. Si es usted o si es cualquiera de ustedes, si les puse esto, nada más checar esa información. Creo que... Muy bien. Muy bien. Miguel tiene levantada la mano y de ahí tengo... lo escucho, Miguel. Tiene apagado su micrófono, Miguel, porque creo que está hablando. Sí, disculpe, maestro, estaba hablando. Sí, no se preocupe. Ahora que comentó sobre los anexos, y también acaba de preguntar Raúl sobre los currículums y eso. ¿El anexo 1 es el currículum o tenemos que llenar el formato que viene ahí? No, es su currículum. Ese es el formato estándar. O sea, si no tienes tu currículum o si no generaste hoja de información, pues tienes ese documento estándar para llenarlo. Pero si tú ya tienes tu currículum, es tu currículum. O sea, desde un principio, ¿se acuerda que lo dijimos? Sí. Entonces, para los demás anexos, ¿ahí nos va a ir diciendo o los podemos ir adelantando los demás anexos? El 3, 4, 5, hasta el 8. Pues si creen ustedes que los pueden adelantar, encantados, pueden hacerlo sin problema. Yo les voy a ir marcando el momento en el que los tendrán que ir subiendo al Drive. Y pues cuando los vayan a subir les diré cómo llenarse. Pero el que vaya adelantando, igual si lo llena y tiene alguna duda o algo y me quiere preguntar, me puede preguntar por correo con el documento según lo tenga elaborado. Y yo pues les respondo. Muy bien. Gracias. No, gracias a usted. Y ahora tengo a Cecilia preguntando. Ay, maestro, buenos días. Yo le mandé un correo ayer en la tarde de lo que tengo avanzado. Sí. Alcanzó a ver. Sí. Sí me llegó. Creo que también mandaste mensaje, ¿no? Si no estoy mal, o nada más el correo. No, solo el correo. Solo el correo. Sí. Nada más, no lo he revisado, no te voy a mentir. Apenas lo voy a revisar hoy el tuyo. No se preocupen. Gracias. Vale, muy bien. Te agradezco y que lo hayas enviado. Juan tiene la mano levantada, lo escucho. Nada más para informarle que ya le mandé al correo, maestro, lo que me solicitó. Excelente, Juan, le agradezco mucho. Hoy mismo le regreso revisión. Gracias.
Bien, ahora Luis Arturo, ¿anda por acá? Sí, profe. ¿Cómo vamos, Luis, con los avances? Pues bien, bien. Todavía me falta terminar la segunda parte de la fase 2, pero pues ahora ya queda. Excelente. Igual que a sus compañeros, como les he comentado, hay que hacerlo llegar a correo también para reenviarles revisión, ¿vale? Sí, ya le envié la primera parte, ahora le envío la segunda. Perfecto, muy bien. ¿Me falta alguien más de clínica? No, ¿verdad? Bueno, a los que son de clínica les voy a pedir igual que se queden un segundito nada más porque les voy a explicar algo genérico, nada más. 10 minutitos yo creo a lo mucho, si no es que menos. Estoy compartiendo, aquí está, estoy compartiendo documento, ¿no? La estructura, chicos, del documento, para todos los que están conectados, la estructura del documento y el documento o el formato que tienen ustedes es en el que vamos a trabajar y es con el que vamos a generar nuestra información. Entonces, trabajemos sobre ese documento. Yo les estoy enviando la revisión en el documento oficial. Entonces, todo lo que vayan ustedes a seguir trabajando, lo hacen sobre ese documento que yo les voy revisando. Quiere decir que vamos a estar regenerando el mismo instrumento documental. Entonces, es porque al final nadie puede entregar una portada distinta, nadie puede entregar una organización distinta a la del índice general, ni tampoco un formato distinto. A mí me gusta más el rojo, le voy a poner rojo. No, son estos. Si se dan cuenta o si lo han visto, los formatos tienen aquí el número de cuartillas. Es importantísimo. Si no lo cumples, aunque todo esté perfecto, yo te lo voy a devolver. Y si lo terminas entregando de esta manera, tu calificación va a depender también de eso, porque es parte de la disciplina, o sea, que cumplas con el contenido. Entonces, importante que cumplamos con los contenidos de cuartillas que tiene cada uno de los espacios y los elementos que nos marca nuestra plantilla, nuestro formato general. Eso en cuanto a este documento. Pero, como les comenté ahorita, todo esto, al final de cuentas, lo vamos a descargar en una plantilla. Digo, nada más les quiero presentar la plantilla de PowerPoint, pero no la vamos a tener ni la vamos a utilizar todavía. Nada más quiero que vean que es muy sencilla para que tampoco se me asusten. La plantilla de PowerPoint, que es sumamente... ahí está. ¿La están viendo? La estoy compartiendo. Sí, logro ver. Sí, muy bien. La plantilla de PowerPoint, que es esta, también es un formato oficial. O sea, no vamos a poner el PowerPoint que nosotros queramos, no. Va a ser la plantilla que la universidad nos indica para trabajar. Entonces, esta plantilla tiene, para que vean lo sencillo que es su exposición, la presentación. Este es mi tema y este soy yo. Ya, primer lámina. Segunda, tu síntesis ejecutiva del proyecto. ¿Se acuerdan que esto ya viene en su proyecto, en su plantilla? Pues aquí nada más la van a descargar de manera sintética, o sea, lo van a hacer sumamente sintético. Siguiente lámina, el dónde y el qué, también lo tenemos en la definición del proyecto, nada más que lo tenemos bien desarrollado y aquí nada más nos vamos a traer como unas cuantas letras. ¿Dónde? O sea, ¿cuál empresa? ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? Defínelo así bien sencillito, a lo mejor con el título de tu trabajo. Es información que ya trabajamos y que nada más estamos anotando aquí. ¿Por qué? También ya tenemos el por qué, ya definimos que era porque en Ciudad Obregón es un problema alarmante el desconocimiento que tenemos sobre educación vial, ya que bueno, eso es lo que tú hiciste por qué y justificaste, o sea, esa información también ya la tienes. De ahí, continuamos con la fase 2, desarrollo del informe, en este caso es de un caso jurídico, y empezamos con la litis. La litis ya la tenemos, entonces aquí me vas a marcar como lo más básico. En tal fecha se demandó tal y en tal fecha se contestó que no se quería o que no estaban de acuerdo con tal. Y ya tengo mi litis marcada en el PowerPoint.
La narración de casos es lo mismo, en tal fecha pasó esto, en tal fecha pasó lo otro, como los datos más importantes, en tal fecha se demandó, en tal fecha se contestó, en tal fecha se presentó el testigo clave que fue el que le dio el giro a todo el proceso y en tal fecha se decretó la sentencia o actualmente se encuentra en esto el proceso. Narración de casos, ya lo tenemos también o lo vamos a tener en ese momento. En este caso, por ejemplo, el compañero dijo, ¿sabes qué? Yo ocupo narrar un poquito más porque quiero que la gente lea y no nada más decir yo de lo que se trata. Ok, entonces él utilizó una plantilla o una lámina de más para poder seguir narrando su caso. Después nos vamos a la fase 3, que son los resultados. En ese caso, estado procesal del caso. ¿En qué estado se encuentra? Por ejemplo, aquí se realizó la solicitud de autorización del no ejercicio de la acción penal. En eso está. ¿Cuál es la resolución de los casos o del caso que estás analizando? Ah, bueno, en el Departamento de Justicia Alternativa se realizó un acuerdo reparatorio entre el solicitante y el requerido para subsanar los daños y lesiones. Ahí está lo que resolvieron. Ya hay una solución. ¿No la hay? Pues de todas maneras nosotros la vamos a generar en nuestro proyecto. O sea, es información que ya tenemos y nada más la vamos a desplegar aquí. ¿Cuáles son las recomendaciones y lecciones aprendidas? ¿Qué recomiendas tú según tu proyecto? Ah, yo recomiendo que deberíamos estudiar más acerca de cuestiones viales. ¿Sí? ¿Qué lecciones aprendiste? Ah, pues aprendí que las carpetas están mal integradas dentro del espacio de la Administración de Justicia en el Ministerio Público. Va, eso aprendiste, está bien. Igual. Si quieres agregar algo más, no hay problema, puedes agregar otra lámina en la que me digas si tienes más aprendizaje, porque es válido que tengas más aprendizaje. Y cerramos. Eso es todo lo que conlleva la exposición. O sea, para que vean que no es tan complicado y para que puedan checar ustedes también que la información que vamos a desplegar ahí, nos vamos a quedar con una semana para hacerlo, para que ustedes con lo que ya tienen decidan qué es lo que van a colocar en este espacio nada más. Y obviamente, pues revisar la ortografía, revisar que esté bien escrito y estas cosas, pues. Pero una semana nos es más que suficiente. Así que estamos planificando para que tengamos como estos tiempos. Vale. No sé si Cecilia y Juan tienen levantada su mano desde hace rato o si la levantaron ahorita porque quieren participar de nuevo. Sí, ya la bajé, profe, perdón. Ah, ok. Maestro, ¿esa plantilla dónde la vamos a conseguir? Bueno, yo se las voy a dar en su momento. Ahorita vamos apenas con el proyecto. ¿Sí? Nada más se las quiero presentar para que vean que es sumamente sencilla y no se me asusten, porque ya nada más empezamos a hablar de lo que vamos a presentar y esto y empiezan con, no, es mucho, qué miedo y tal. Es como, no, es bien sencillito, para que vean lo sencillo que es su exposición. Nada más. Llegando el momento, cada que uno de ustedes vaya culminando su proyecto, yo les voy haciendo llegar esto para que lo vayan rellenando. Y a más tardar 2 semanas antes tenemos programa, o sea, 2 semanas antes de culminar, tenemos programada la explicación de este contenido. La adelanté, pero la voy a volver a hacer en 2 semanas antes de culminar. ¿Va? Juan, lo interrumpí, no supe si iba a decir algo, Juan. No, maestro, se quedó aplastado ahí el botón. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, para clínica jurídica sería todo, chicos. Los que se quieran desconectar se pueden desconectar y me quedo con los compañeros del área de administración o que van a realizar proyectos de innovación. Que tengan muy bonito fin de semana. Maestro, entonces en mi caso sería proyecto de innovación. Es que quería agarrar un caso yo. No, lo que me mandaste va enfocado a proyecto de innovación, por eso te mandé yo así la revisión. Pero si tú vas a agarrar un caso, entonces no, es clínica. ¿Sí? Nada más vamos a transformar ahí la información que me diste. Maestro, en la plataforma, la actividad esa que está marcando ahorita la 4, Ajá. La narrativa, marca como fecha límite hoy. ¿No la podría ampliar? No se preocupen por las fechas. Lo que pasa es que desde un principio vienen como establecidas y tal, pero quedan abiertas. No hay problema. Si no, de todas maneras yo las modifico. Ah, muy bien, gracias. Vale, para que las puedan ir subiendo. Que tenga muy bonito día, buen fin de. Igual, maestro. Muy bien, entonces quedamos en eso, Jonathan. Maestro, se le fue el audio.
Ok. Le decía, ¿quedamos en eso, Jonathan? ¿Ya me escucho? Se escucha, pero no sé si esté Jonathan todavía. Ok. No, pero quería saber si me escuchaba yo. Ok, entonces vámonos con los proyectos del área de administración. Aquellos que tienen que ver con actividad empresarial. ¿Sí? También recordemos que que ya culminamos la fase 1, voy a ir al índice, que ya tenemos culminada la fase 1, que ya estamos trabajando el cuándo, el cuánto, y que nos queda todavía, y el con qué también, no me acordaba, y que nos queda todavía entonces, a ver, me perdí aquí. Esta es la otra. Aquí estoy, perdón. Ya tenemos el cuándo, el cuánto y el con qué. Sí estoy bien, ¿no? Esto es lo que llevamos. Sí, hasta el con qué. Lo que indica que nos falta el cómo para poder culminar nuestra segunda fase, que es la fase en la que vamos a explicar o en la que vamos a atender las necesidades de nosotros para poder resolver el problema. Pero recapitulo, para aquellos que vamos en la fase 2, el cuándo es sencillo, responde a 2 preguntas. ¿Cuándo se debe desarrollar el proyecto? ¿Sí? ¿En qué momento? Y para esto nos sirve el cronograma y las actividades que vamos a generar. O sea, ¿cuándo se va a desarrollar el proyecto? Es marcar la pauta del momento en el que se tiene que hacer. Y el cronograma nos va a indicar esa pauta junto con sus actividades. Ya respondí el cuánto. Ahora me voy al cuánto. ¿Qué recursos tengo? O sea, ¿cuántos recursos van a invertirse en el proyecto? Se tienen que invertir dinero, personal, aulas, computadoras, escritorios, todo lo que vaya a necesitar. Y luego voy a responder, ¿hay un presupuesto para esto? Sí, hay un presupuesto y tal, y lo pego. O no hay un presupuesto, pero el presupuesto debería de ser de tal para esto, tal para lo otro, tal para aquello. Y eso se puede rescatar del presupuesto general de la empresa. Entonces, tenemos ahí ya 2 respuestas. Y para complementar ese cuánto, voy a generar el listado prácticamente de los elementos con los que cuenta la empresa para resolver el problema. Si la empresa no los cuenta, entonces también es válido ponerlos y decir, esto necesita la empresa para resolverlo y no lo tiene. Y esto necesita la empresa para resolverlo y lo tiene. ¿Sí? Con eso voy a responder ese cuánto. Y luego viene a lo mejor un poquito lo más complicado, que es el con qué. ¿Con qué conocimientos, cursos, documentos, información que hemos aprendido en la universidad se puede atender el problema? Pero el con qué es como nuestro marco teórico. O sea, vamos a buscar información, conceptos, por ejemplo. En la materia de desarrollo organizacional alcanzamos a observar los procesos de la administración. Y voy a poner, para poder generar este proyecto es necesario que la persona que implemente cuente con conocimiento sobre el desarrollo organizacional. Y voy a plasmar tal cual lo que nos diga algún autor, el que ustedes gusten, sobre la cuestión del proceso administrativo, que nos hable acerca de las nuevas gestiones en materia administrativa privada, etcétera. Información que ustedes consideran que es aplicable a lo que ustedes están realizando, inclusive los conceptos con los que están trabajando en ese momento. Sí, diga. Ahí en esa pregunta, ya ve que le había comentado, sí. En el manual de procedimientos de ahí de la planta utilizadora, en mi área de trabajo, en esa pregunta, ahí se puede aplicar alguna herramienta que tiene que ver con la materia de proceso administrativo en cuanto a mejorar el manual o como actualizar el manual de procedimientos. Puedes utilizar información, pero fíjate, yo creo que a ti te serviría más poner la cuestión del manual en el cómo que en el con qué.
Ahorita te voy a explicar por qué. Yo creo que en el con qué te puedes ir directamente a doctrina o a teorías que estén establecidas en los libros directamente, que tengan relación con tu manual. Por ejemplo, el manual te va a hablar del proceso de potabilización, entonces a lo mejor tú vas a decir, esto es un proceso administrativo, voy a explicar lo que es un proceso administrativo y voy a aplicar cómo el diagnóstico, la observación, voy a explicar cómo el control, cómo la evaluación, cómo este tipo de cosas marcan la pauta en ese proceso que pudiera verse tan distante a la administración, pero que al final de cuentas es un proceso administrativo, es un seguimiento de procesos. Lo que pasa es que va a estar enfocado en una cuestión netamente química, en este caso a lo mejor, no sé si esté correcto o no, pero una cuestión química, ¿vale? Entonces voy a poner lo que es lo teórico del proceso administrativo y al final implementar el proyecto en el manual, porque yo le pregunté a mi jefe y ese proyecto que estoy realizando no viene en el manual, pues entonces tú vas a solicitar la inclusión de ese proceso al interior del manual, que es el cómo. Por eso te digo, ahorita vamos a llegar a este punto para ver por qué va más en el cómo que en el con qué. Pero sirve muy bien de ejemplo. Su compañero, para todos los demás, está incluyendo una cuestión, me corrige si estoy equivocado. La idea de su compañero es que al generar un proceso como tal, una serie de pasos que inician y finalizan y vuelven a hacerse cíclicos, dentro de ese proceso hay un desfase con el uso de agua, porque hay un desgaste o hay un desecho de agua que pudiera utilizar o que pudiera ser reutilizado para lavado de filtros. Entonces, ese desecho de agua en el proceso actual no está contemplado. Esa agua se desecha y se va al drenaje. Entonces, lo que él busca es que dentro de este proceso administrativo, vuelvo a repetir, esa agua se vuelva a reinsertar en el proceso y que sirva para el lavado de filtros. Entonces, eso generaría pues menos gasto, eso generaría menos gasto hídrico y menos gasto económico también, a la larga. Sí, aprovechamiento de agua. Sí, el aprovechamiento del recurso hídrico. Entonces, ¿estoy bien, verdad? Exactamente, sí, está muy bien, Mazo. Muy bien, entonces, eso, por ejemplo, para todos, para que tengamos el contexto de lo que es en el con qué, yo voy a explicar que el proceso administrativo tiene fases y que esa fase inicia en el diagnóstico y que después se va a la organización, se me van y cuáles son, y de ahí culminan en el control, ¿vale? Entonces, él en la etapa de control es donde va a incidir y va a decir, aquí al controlar este proceso me doy cuenta que hay este desgaste. Y sobre esa fase de control, él la reorganizará para poder establecer, pero para poder explicar lo que quiere hacer, necesita tener un marco teórico. Entonces necesita explicarme qué es el proceso administrativo. Necesita explicarme qué es el proceso de control en específico. Y luego explicarme también en teoría el proceso que sigue la planta potabilizadora. O sea, al decirme esto es lo que pasa, pero nada más explicarme qué pasa a través de lo que está en el manual o a través de lo que algún libro, alguna teoría con respecto al uso de aguas, o a lo mejor necesitaré explicarme por qué esa agua, que creo que la denomina como agua cruda, que esa agua puede ser reutilizada, o sea, por qué a lo mejor explicar el por qué no está contaminada o el por qué no contaminaría el proceso de potabilización, y todo eso está en los libros. Pues entonces lo vas a copiar y lo vas a pegar con la cita textual y con la bibliografía generada. Es decir, me vas a decir, según Maynes, el proceso administrativo consta de 5 etapas, tal y tal, y luego me vas a poner, esto lo dijo Maynes, no es mío, y luego me va a poner, según, no sé, Piaget, la forma de estructurar los procesos tiene que ver con la necesidad de la estructura, y luego me va a poner, esto lo dijo Piaget, estamos en el con qué. Y al finalizar a lo mejor me dirá, y el proceso para potabilizar agua o el agua que es considerada como cruda es el agua que ha sido utilizada en procesos químicos o que ha sido utilizada en tal, que no es apta para el consumo humano, pero que puede ser utilizada para los procesos de potabilización del agua que será producto del consumo, que será resultado para consumo humano. Y luego entre paréntesis decirme, esto lo dijo, no sé, algún químico.
Entonces, todo eso es el con qué, como mi marco teórico con el que me vas a poder explicar que yo, que soy un lector que no comprendo, entender de qué me está hablando. Porque si yo llego de buenas a primeras y me dice el agua cruda, el cárcamo y todo eso, para mí va a ser como, güey, no sé qué es eso. O sea, no tengo idea de lo que estás diciendo. Debe de estar bien fregón porque no entiendo. Pero la realidad es que el lector debe de comprender lo que ustedes están explicando en su proyecto y en el con qué es donde lo pueden hacer. Ahí le pueden explicar el contenido de lo que después van a desarrollar, para que cuando él llegue a leer y que diga, y el agua cruda pasa del filtro 1 al filtro 2, y de ahí se procesa, y en vez de llegar al cárcamo, se regenera y se instruye para el lavado de filtros y tal. Cuando lo lea el lector, que ya leyó el con qué, porque ya leyó la teoría, ya sabe que es un cárcamo, ya sabe que es un filtro, ya sabe que es un proceso administrativo, ya sabe que es el proceso de potabilización, va a llegar al cómo y va a decir, ok, lo entiendo perfectamente. Ya entendí lo que me estás explicando. Entonces, para eso es el con qué. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, muy bien, maestro. Entonces, va a ser poner todo lo que es generalmente el proceso de potabilización del agua, explicarlo, y aparte sacar información de químicos, de todo lo teórico, ¿no? Como lo estaba explicando. Lo teórico, así tal cual. Y ya después, cómo relacionarlo con el proyecto, el sistema en sí que quiero implementar. Cómo se relaciona, ¿no? O sea, explicar todo para que quede entendible en sí cuál va a ser la mejora que se va a hacer en el proceso, ¿no? Así es. A eso nos estamos refiriendo. Profesor. Dígame, señorita. Yo tengo una pregunta en el cuánto. La escucho. En el cuánto vamos a incluir los presupuestos que hayamos hecho para realizar el proyecto. La imagen, vamos a decir, del presupuesto, o únicamente lo podemos mencionar en algún archivo que nosotros mismos hagamos en Excel, o cómo se presentaría esta parte. Puede presentarlo como guste, porque no hay restricción, porque a lo mejor hay empresas que no nos van a entregar la información y lo vamos a tener que generar nosotros. Si la empresa ya lo tiene, pues no nos desgastemos, utilicemos el que tiene la empresa. Ojo, nada más que si vamos a presentar presupuestos, hay que preguntarle a la empresa, al responsable de las finanzas directamente, aunque no estés encargado, aunque no sea tu encargado, preguntarle y decirle, oye, esto lo voy a utilizar para información escolar, pero se va a divulgar, o sea, porque el documento se queda en la escuela y lo pueden revisar otros alumnos. Entonces, como es información sensible de la empresa, porque es información económica, la empresa realmente te tiene que dar permiso de publicarlo, o sea, de poderlo utilizar. Si la empresa te dice, no, te lo presto para que tú lo uses, pero no para que lo divulgues, entonces tendrás que ingeniártelas para no mencionar cantidades y a lo mejor mencionar nada más objetos, de decir, voy a decir que esto es lo que se necesita y que el proyecto en total cuesta tanto, pero no voy a decir que la empresa lo tiene o no lo tiene. ¿Sí? Entonces, habrá que preguntar en todas nuestras empresas si esta cuestión del presupuesto la podemos o no divulgar. Vuelvo a repetir, hay empresas que no tienen problema con divulgar sus finanzas porque tienen procesos de transparencia, etcétera, pero hay empresas que a lo mejor su contexto, empresas familiares y tal, divulgar las cantidades que tienen, pues los ponen en peligro, más ahorita como están todas las cosas en la ciudad. Entonces, probablemente hay empresas que nos digan, te doy la información, pero no la usas, o sea, no la puedes plasmar. Y entonces ya le explicarás cómo la podrás plasmar, de decirle, oye, si puedo poner todos los objetos y no poner cantidades, o puedo poner como una cifra final, o puedo poner lo que tú tienes de salario, no sé, y ya se pondrán de acuerdo para ver qué información sí y qué información no. ¿Sí fui claro? Sí, maestro. Claro, perfecto. Gracias. Muy bien, no, gracias a usted por preguntar. Por último, tenemos el cómo, que es lo que vamos a culminar en esta semana, o lo que debemos tener culminado en esta semana. El cómo también es muy sencillo, porque el cómo también nos permite formar parte de nuestro marco teórico. Nada más que aquí el marco teórico va a cómo vamos a solucionar el conflicto. Yo ya tengo una idea muy clara de cómo solucionar mi conflicto. Mi conflicto es que hace falta comunicación en la escuela, entonces mi proyecto es generar una campaña publicitaria o construir toda una campaña de marketing, no nada más publicitaria,
para atender esa situación. O mi proyecto es reingeniería sobre un proceso de potabilización de agua. O mi proyecto es, ya tengo claro cuál es la situación que estoy atendiendo. Y ya tengo claro también cómo lo voy a resolver. Aquí me vas a decir cómo. Lo primero que vas a hacer es explicarme cómo lo vas a resolver, así directamente, porque acuérdate que ya me explicaste los temas arriba. Entonces aquí me vas a decir, lo voy a resolver y me vas a explicar paso por paso. Vamos a generar una campaña de proyectos o de actividades extraescolares en las que los alumnos pueden participar y en la que vamos a invitar a la comunidad en general para que, aunque no estés inscrito en la escuela, si estás en la primaria y tal, puedas presentarte en la secundaria para que puedas llevar a cabo actividades de declamación, poesía, danza, tal y tal y tal y tal, y vamos a generar proyectos de programas como cierre de talleres, en donde vamos a invitar a los padres de familia para que vengan a ver a sus hijos bailar, declamar, cantar, hacer tal y tal, y todas estas cuestiones nos van a servir como publicidad para la institución. Eso es un proyecto, y eso es lo que me vas a explicar en el cómo se sugiere atender la situación. Y ahí son tus palabras totalmente, porque según como tú hayas formado ese proyecto es como lo vas a generar. Y ahora después, ya que termines de tu proyecto, a lo mejor tu proyecto dices, en una página me lo aventé, o sea, en una página respondí cómo es mi proyecto, a lo mejor en 2, a lo mejor en menos, dígame. Ahí, precisamente en el número de páginas, el formato nos pide 6 plantillas, las 6 las tenemos que llenar en este caso. Como mínimo, sí. Como máximo te puedes exceder. No pueden ser menos de 6, pero sí pueden ser más de 6. Ok. Vale. Les explico cómo lo vamos a llenar, porque también es muy sencillo. Ya expliqué mi proyecto, y mi proyecto nada más es una hoja, porque es muy básico a lo mejor, o sea, no hay necesidad de más desarrollo. Sí, o a lo mejor es menos, porque a lo mejor mi proyecto es, no sé, voy a generar una página de internet. Y ya, pues ese es mi proyecto y está bien, es válido. Y para mí es como suficiente responder voy a generar, pero recordemos que todo lleva procesos y con eso podemos extender nuestro número de cuartillas. Entonces, por ejemplo, generar una página de internet, pues no es nada más generar una página de internet. Resulta que tengo que recolectar información. Entonces voy a explicar que mi proyecto consiste en el diagnóstico primeramente de qué tipo de página de internet, y voy a explicar que hay 10 diferentes tipos de páginas de internet y que de esas 10 tipos de páginas de internet yo decidí solamente uno porque es el que necesito, y que de ese uno necesito tener estos requisitos, y que de esos requisitos la empresa nada más de 10 contaba con 2, entonces tuve que regenerar los otros 8 requisitos que se presentaban para poderlos presentar ante la página que me iba a distribuir la cuenta de internet, y después de eso entonces voy a empezar a explicar todo el proceso, porque esa es la forma en la que voy a resolver mi problema. Todos los problemas se resuelven con metodología, y la metodología la podemos extender según las necesidades que tengamos. Entonces, de todas maneras, atendiendo el problema y explicándolo con metodología, resulta que nada más hice 3 páginas, y ya neta ya no encuentro cómo, porque ya pues 3 páginas y ya no tengo más que decir, pues. Ya expliqué todos los pasos de mi proceso, ya expliqué cada uno de ellos, los subpasos que puede tener ahí, subíndices y demás, y me dieron 3 páginas, o sea, me siguen faltando 3. Y entonces viene la otra pregunta, ¿cómo aplicas conocimiento, método, técnica o el proceso sugerido para atender la situación o resolver el problema? Ya te expliqué arriba el proceso, pero ahora me estás preguntando cómo lo aplicas. Y para aplicarlo necesito otra vez devolverme a la teoría. Y entonces tengo que irme a decir, mira, es que yo no lo apliqué, ni tampoco soy técnico en programación, ni soy técnico en informática, ni mucho menos licenciado en programación, o licenciado en informática, o licenciado en no sé, no soy. Entonces me tengo que ir a información sobre esta área para decir, mira, el proceso de generar una página de internet consiste en, y voy a explicarte ese método, pero desde un autor, no yo. Entonces me voy a ir colectando información de autores, haciendo un marco teórico de la aplicación, o sea, de la ejecución de mi proyecto. Inclusive me puedo ir a proyectos idénticos o similares que ya se hayan generado y me puedo poner a trabajar con esa información. Fíjate que aquí utilizaron esto y yo pretendo copiarlo y utilizarlo también yo acá. Toda esa información la puedo generar para mi cómo,
porque en el cómo tienes que ser bien claro, bien específico y muy abundante, porque me vas a decir a mi lector, si yo quiero agarrar tu trabajo, ¿cómo le tengo que hacer para replicar tu proyecto? Acuérdense que todos son proyectos. Entonces, si yo tomo el proyecto de la persona que va a establecer campaña en la secundaria, si yo tomo ese proyecto y pertenezco a una secundaria, lo debo de agarrar y decir, oigan, dice aquí en el cómo que lo primero que tenemos que hacer es prácticamente como si hiciera un manual. Tengo que hacer esto, y dice que tengo que hacer esto otro, y dice que tengo que hacer esto. Ah, mira, aquí dice que este proceso implica que debemos de buscar esta información, no la tenemos, hay que buscarla. Oye, se implica que para eso es el cómo. ¿Cómo lo vas a aplicar? O sea, la ejecución de tu proyecto. Y ahí, obviamente, ustedes se pueden extender lo que ustedes gusten, porque dependerá de qué tan claro quieren que sea su proyecto, la información que vayan a vertir. Entonces, en el cómo, que es la ejecución, ¿cómo lo voy a ejecutar? Primero, voy a explicar cuál es el proceso para resolver el problema, mi campaña publicitaria, mi proceso de reutilización de agua para filtrado, para lavado de filtros, bueno, no me acuerdo ahorita como de otro más. Ya tengo la explicación, pero aparte de eso, quiero que me expliques ahora cómo sustentas aquello que me estás explicando. Ah, mira, es que las campañas publicitarias son todos aquellos elementos que sirven para hacerle o dar a conocer al público información que tenga que ver con un producto en un mercado, ¿sí? Y voy a decir, esto le pertenece a Nivojet, ¿sí? No es mío, me lo robé de un libro y me lo traigo y aquí lo pongo porque está muy padre. Fíjate que el filtrado de agua es un proceso y me lo voy a tramar de algún libro, de alguna teoría química y voy a poner el filtrado de agua es necesario porque si no te enfermas. Eso lo dijo químico, punto. ¿Sí? Así voy a llevarme toda la información para poder generar mi cómo. ¿Alguna pregunta aquí con el cómo? Cómo, igual a ejecución. Profe. Lo escucho. Aquí en esa pregunta, yo lo hice de manera, pues entrevisté al operador de la planta. Perfecto. En cuanto a él, su experiencia, su conocimiento, ¿cómo sugiere él atender esa situación? Pues, ¿cómo resolver el problema? Y ya le hice, pues, una serie de preguntas y pues ahí lo plasmé, ¿no? Lo que él me sugirió. Está bien, esa es otra herramienta y está perfecta. Entrevistas, cuestionarios que puedan hacer a personas que tengan conocimiento técnico. ¿Sí? Aún así tendrá usted que definir cómo lo va a resolver. Él te está dando nada más una pauta, él te está diciendo así. Tú tendrás que narrar al iniciar, o sea, tú tendrás que decirle al lector desde el principio cómo lo vas a resolver. Y ya después me puedes decir en cómo se aplica el conocimiento lo que entrevistaste. O sea, lo ejecuto porque esta persona que conoce acerca de me respondió lo siguiente. Y ya, me narras eso. Ok, sí, porque también tenía pensado pedirle, bueno, hacer otra entrevista al ingeniero que va a realizar este trabajo. Vale, no, está bien, y lo puedes incluir también. O sea, si 4 o 5 entrevistas haces, las puedes incluir, porque eso es cómo estás aplicando el conocimiento a través de una técnica. Ellos son técnicos en eso y ellos te van a explicar las técnicas que puedan ser utilizadas para esto. Y ahí mismo él me puede decir cómo se puede aplicar, ¿no? Sí, tú puedes narrar la solución a resultado de lo que ellos te digan. Ok, muy bien. Porque no es tu área, tú nada más vas a recopilar, pero tú no eres técnico, o sea, tú no sabes cuáles son los procesos para el agua, no sabes cómo estas cuestiones. Digo, suponiendo, ¿no? Porque no sé si sea tu área de trabajo. Sí, es mi área de trabajo. Ah, ok. Entonces, ellos tienen conocimiento técnico y formal sobre esto, pues, y ellos te lo podrán decir. Sí, son los que se encargan de hacer todas las infraestructuras, pues los proyectos, ¿no? Vale. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? Sí, maestro. ¿Cómo se sugiere atender la situación o resolver el problema es decir lo que voy a hacer? O sea, voy a empezar una página para publicar, así. Narrar detalladamente lo que vas a hacer, paso por paso. Y la segunda pregunta se refiere a lo mismo,
pero un poco más resumido, pero ¿cómo apliqué el método o técnica para realizarlo? Habla de eso. Es cómo es la ejecución, pero ya sustentada en teoría. Al principio tú me vas a hablar de lo que tú vas a hacer, son tus palabras totalmente. A lo mejor me podrás colar alguna definición o algo por ahí, pero son tus palabras. O sea, tú me vas a explicar cómo vas a estar resolviendo el problema con sus pasos, con cada uno de los pasos alternos que puedan existir. A lo mejor me vas a pegar hasta un diagrama de flujo para decirme qué es primero y qué es después. Y ya después, en el cómo se aplica el conocimiento, vas a explicármelo, pero me lo vas a explicar a través de la teoría. O sea, me vas a sustentar la ejecución. Este proceso es porque este proceso implica esta situación. Ok. Entonces serán de esos, pues, serán 9 páginas de esos, 9 partidas. Creo que vienen marcadas 6. Dice 6 y 3, o sea, 6 en la primera, 3 en la segunda. Ok, entonces son 9. Si es que no tengo abierto el formato general. Y otra. Pero ahí viene la indicación. Otra pregunta que ya no es del cómo, es de si ya dejó actividad presencial 5 para subir, o sea, si ya quedó dicho eso. No. ¿No? Ok. No, la vemos después, no vamos a tener. Ahorita nada más tratar de emparejarnos todos en el cómo, o en el finalizar la fase 2. Ok, gracias. Vale. Entonces, profe, ahorita lo que vamos a dedicarnos a hacer es hacer las correcciones a los que ya nos los mandó y poder completar la sesión 1 y 2. Exactamente, tratar de ya llegar a este punto de estar todos la próxima semana en esto, en el cómo. Va, gracias. Vale. ¿Alguien más, chicos? Bueno, si no tenemos otra pregunta, les recuerdo a todos que les pido de favor que me hagan llegar sus avances al correo. Lo que tengan avanzado al día de hoy, háganmelo llegar para poderles regresar revisión y yo tener respaldado su archivo con el avance. Les recuerdo que lo que han subido en plataforma no se los puedo regresar en revisión porque no tengo el correo a que hacérselos llegar. Entonces por eso les estoy pidiendo que me lo hagan llegar a correo. Los que ya me enviaron en plataforma es muy sencillito. Lo que ya tienen ahí avanzado en la fase 1 y tal, me lo hacen llegar a correíto, salusjavier@gmail, y yo se los voy a enviar ya revisado. Se los voy a reenviar, perdón, ya revisado para que ustedes lo tengan y sigan trabajando sobre ese formato. Les recuerdo que les dije que lo que regreso en revisión tiene notitas y tiene información y que les pido que sigan trabajando en ese mismo formato, o sea, que guarden sobre ese formato todo lo que vayamos agregando para todos en general. Entonces sí les voy a pedir encarecidamente que para hoy lo que tengan avanzado en este momento me lo hagan llegar al correo para poderlo tener y poderles regresar revisión y para yo poder generar las carpetas para Flor. ¿Vale? José. Ok, muy bien. Pues si no hay más, lo dejamos aquí el día de hoy porque se nos hace tarde. Ya son 12:07, ya les robé 7 minutos. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, tenemos el grupo de chat. Al correo me lo pueden preguntar también y les respondo. Espero que no haya dudas porque quiere decir que vamos avanzando más. Y espero sus correitos para seguir revisando, ¿vale? Un abrazo, que tengan bonito fin de. Cuídense. Maestro. Dígame, José. Gracias. Bye. Para las actividades, le pedimos a usted por WhatsApp para que nos abra para poder mandar las actividades de plataforma. Las de plataforma deben de recibir envíos. En dado caso de que no, ahorita voy a entrar para revisar, pero deben de estar, o sea, aunque tengan fecha límite, deben de seguir recibiendo envíos porque no las tengo copadas. En dado caso de que haya algún problema o algo, modifico, no hay problema. Ok, está bien. Gracias. Vale, pero no debe haber problema para que lo envíen. Nada más les va a parecer retrasado, creo. Pero okay, no se preocupen por eso. Ok, gracias, maestro. Vale, cuídense. Gracias, maestro. Gracias. Bye a ustedes. Bonito fin de. Gracias. Igualmente. Bye. Adiós. Adiós, María, que esté bien.